el tren del tiempo y me he quedado en el andén, porque mi alma sabe de sobra dónde apagar mejor su sed. Y se ha hecho adicta a tu presencia, en cada esquina te contempla, te necesita y te confiesa su más profunda dependencia, porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol, yo soy la oveja, tú el pastor, eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Eres mi pan, eres mi vino, mi único hogar. Ven, toma mi mano, déjame verte y hazme sentir que estás aquí. Abre mis ojos, dame tu abrazo, marca tu huella sobre mí. Ponme tu sello, pinta tu trazo, como un tatuaje en mi brazo. Que en tu receso mi alma se cure y que tu beso siempre me dure, porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol, yo soy la oveja, tú el pastor, eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Eres mi pan, eres mi vino, mi único hogar. Porque yo soy tu sombra y tú eres mi sol, yo soy la oveja, tú el pastor, eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Todos mis sueños son contigo, eres mi Dios te bendiga en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. El deseo de mi corazón es que Dios te acompañe y te bendiga con abundante gracia. Quisiera invitarte hoy a un salmo conocido. Vamos solamente a leer los primeros 3 versos, ahí vamos a estar estableciendo nuestro mensaje. Es un salmo muy conocido y muy amado, es el Salmo 27, los primeros 3 versos. Dice así la palabra de nuestro Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a orar. Padre, qué precioso es poder saber, amado Dios, que nuestra confianza viene de ti. Nuestra confianza no se deriva de las circunstancias que nos rodean, las circunstancias que están por venir. Tampoco nuestra confianza viene de la gente que tenemos a nuestro lado. La confianza no viene ni siquiera de nuestras capacidades y aptitudes. Nuestra confianza viene de ti, Señor, porque tú y solo tú eres luz, salvación y fortaleza. Señor, en este día queremos que tú nos lo des. Lo necesitamos. Estamos en tiempos oscuros. Estamos en tiempos en necesidad de rescate. Estamos en tiempos donde nuestros corazones se debilitan.
y necesitamos que tú nos des esas 3 bendiciones. Así que ayúdanos y danos claridad y danos propósito y danos fortaleza. En el nombre poderoso de nuestro Rey en gloria, nuestro Rey Jesucristo, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Este pasaje, usualmente los salmos, no sabemos exactamente el momento exacto en que se escribieron, y la razón es esta. Usualmente ellos hablan de problemas, de conflictos, pero cuando tú miras la vida de David, tú ves que la vida de David siempre estuvo caracterizada por conflicto. Él salía de conflicto a conflicto a conflicto. Él siempre estaba luchando contra sus enemigos. Estos fueran estos osos o leones cuando cuidaba el rebaño de su padre, o gigantes cuando ya era un joven adolescente, o los ejércitos enemigos, el rey Saúl en una ocasión, los filisteos, los amalequitas, los medianitas, en fin. La vida de David siempre fue una vida de un guerrero, un adorador, pero sobre todo era un conflicto. Así es difícil a veces precisar. Pero de este salmo hay una buena luz en cuanto a cuál es su origen. Muchos eruditos bíblicos piensan que este salmo fue escrito cuando David tenía cerca de 70 años, sino 70 años. Y David había salido a la guerra. El relato está en 2 de Samuel, capítulo 21. Él había salido a la guerra con su ejército y estaba batallando. Y en medio de ese conflicto apareció un gigante. No Goliat, el que lo había vencido. Su nombre era Isbi-Benob, era un gigante y pelea contra David. Y David de pronto cae y parece que el gigante lo va a acabar. Y viene Abisai, el sobrino de David, el hijo de Sarbia, hermano del general Joab. Él viene y con otros con él y pelean contra el gigante, lo vencen. Y levantan a David y le dicen estas palabras. Le dice: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y de esa manera ellos retiran a David, lo quieren sacar de circulación. Y entonces David dice la historia que David llega a su casa después de esta batalla, después de la victoria que Dios le dio contra los filisteos. Dice que David se sienta y David medita y dice: pero es que yo no soy la lámpara de Israel, es que yo no soy la luz de Israel, Dios es la luz de Israel. Es más, Dios es mi luz, mi salvación, mi rescatador y la fortaleza de mi vida. Y él escribe este glorioso salmo que inspira el corazón de todos aquellos que lo necesitamos. Yo sé que muchas veces tú y yo hemos dicho en momentos de gran necesidad: Señor, tú eres mi luz, Señor, mi salvación y la fortaleza de mi vida. ¿Pero qué significa eso? Bueno, David está haciendo 3 declaraciones. Y permíteme hablar un poquito de la necesidad de hacer declaraciones. Yo sé que en la iglesia contemporánea muchas veces no se habla de declarar la palabra de Dios, pero sabes que las declaraciones son importantes, porque no estamos declarando nuestras propias palabras. Usualmente estamos tomando las palabras inspiradas de las Escrituras y le estamos usando para darle voz a nuestra fe. Y nuestra fe necesita su voz, porque es en el poder de la lengua que está la vida y la muerte. Muchas veces nosotros necesitamos usar las palabras para, como martillo, romper las ataduras que tenemos, romper las cosas que nos encierran, las paredes que necesitan moverse. La palabra poderosa de Dios contiene los elevados pensamientos de Dios, y tú y yo necesitamos los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros, porque revelan los caminos de Dios que son más altos que los nuestros. Y cuando tú declaras la palabra de Dios, tú usas esas palabras como si fueran armas de luz para descorrer cortinas de tinieblas. Las palabras de Dios son importantes. Dale boca, dale voz a tu fe. Dale voz a tu fe. Y David lo hace a través de los salmos todo el tiempo. Y nosotros nos encanta porque las leemos y encontramos fortaleza en esas palabras. Pero tenemos que hacer más que leerlas. Tenemos que traerlas a nuestros labios y repetirlas como un eco sonoro
para tener los mismos resultados que David tuvo. Constantemente David dice: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. En otros momentos dijo: Jehová es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Jehová es mi roca, Jehová es mi rey, Jehová es mi castillo, esperanza mía y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Constantemente David usa esas palabras: roca mía y esperanza mía. Él constantemente usa su voz para declarar su fe. Y Dios honra su palabra. Porque lo que David está declarando muchas veces son los decretos de Dios. Y cuando el cielo y la tierra se unen a través de la palabra de Dios que permanece para siempre, el efecto contundente de la fe se siente, porque la misericordia y el favor divino vienen sobre aquellos que confían en Él. Así que tú y yo tenemos que declarar estas palabras. ¿Qué vamos a declarar? Jehová es mi luz. Empecemos por ahí. Vamos a decir juntos tú y yo: Jehová es mi luz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú sabes que en tiempos de David no había electricidad. La luz que él tenía era el sol, primordialmente. En Salmos donde él dice: Dios es mi sol, Él es mi escudo y mi sol. Pero mira esto, el sol era la fuente primaria de la luz. La luna también irradiaba sus plateados rayos en noches avetunadas. Una luna llena daba claridad. Pero tú sabes que el sol es donde realmente tú encuentras la luz diáfana y más fuerte que David conocía. Pero David también, en el tiempo de David y antes de eso, ellos conocían el poder de una antorcha. Para David y sus soldados las antorchas eran indispensables. Era tener claridad en la noche oscura. Acuérdate que él vivió por muchos tiempos en la cueva de Adulam. Bueno, vivir en una caverna, en los recodos y en los recovecos ocultos, los lugares más recónditos de esa caverna, nada como una lámpara para descubrir las fieras, descubrir las culebras, descubrir los enemigos. Nada como una luz para saber que estamos donde tenemos que estar. La luz nos habla de claridad y todos necesitamos la claridad de Dios para ver las cosas tal y como son. Todos nosotros necesitamos que Dios ilumine nuestro camino para dirigirnos en el centro y en el camino de su voluntad. Tú y yo necesitamos que Dios en cierta medida resplandezca sobre nosotros y traiga claridad a nuestras existencias. Yo recuerdo mi hermano que vivió a través de un gran huracán que pasó por nuestro país, que dejó a nuestra isla sin electricidad por varios meses, un largo tiempo. Y yo recuerdo que cuando yo le contacté y le dije: ¿qué te puedo enviar? Dime qué necesitas. Lo primero que él me dijo: mira, acá tenemos todo, tenemos agua, tenemos alimentos, tenemos todo lo necesario. Lo que no tenemos es electricidad. Mándame velas, me pidió, mándame velas. Así que cajas de velas, llévate cajas de velas. ¿Por qué? Porque lo que él quería era luz. Cuando tú y yo reconocemos que en los momentos oscuros de nuestra vida, como dice Isaías 50, cuando el justo camina y carece de luz, cuando no hay nada que parece que ilumine nuestro sendero, confía en Jehová, dice Isaías, confía en el Dios de su salvación. Vamos a confiar en el Dios, pero vamos a reconocer que Él es nuestra luz. Vamos a declarárselo: Señor, tú eres mi luz en esta decisión confusa que tengo que tomar. Ilumina mi camino, háblame, necesito tu claridad. Tú sabes que los judíos, Dios les había dado una bendición para que el sumo sacerdote bendijera a la nación. Y tú sabes que al ponerse varias veces durante el día, pero la última vez al final del día, el sacerdote salía después de la hora de la oración y él bendecía al pueblo recitando la promesa y la bendición de Números capítulo 6, verso 24. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa bendición la decimos siempre al final de los mensajes, ¿no es cierto? Pero tú sabes por qué ellos la decían. Primero, porque Dios lo había dicho, pero es porque el judío tenía el concepto de que el rostro de Dios era luz.
de que Dios era luz, intensa luz, en Él no había sombra de variación. Dios era perfecta luz sin ni chispa de tinieblas en Él. Y que cuando Dios te miraba con su rostro resplandeciente, con una gran sonrisa en ese rostro, el rostro de Dios se iluminaba cuando Él estaba contento contigo, cuando tú le agradabas. Entonces Dios resplandecía su sonrisa favorecedora sobre ti y tú recibías la bendición que tanto necesitabas, misericordia y shalom, paz, el favor divino en todo lo que hicieras. Y el anhelo de cada judío era tener esa sonrisa del cielo, esa luz favorecedora, ese agrado divino, entrar en ese placer divino de saber que estabas haciendo la voluntad de Dios y guardando sus mandamientos. Así que cuando David dice, tú eres mi luz, él está hablando al rostro iluminado de un Dios que le ama. Bueno, Jesucristo también nos dijo, yo soy la luz del mundo. Él prometió a sus discípulos, ninguno que cree en mí caminará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Jesucristo es nuestra luz. En tiempos de dificultad, en tiempos oscuros de aflicción, en tiempos tenebrosos de adversidad, tú y yo podemos clamar a Dios y decirle, Señor, Jesucristo, tú eres mi luz. Ilumina mi camino. Recuerda tu promesa, danos la luz de la vida. Y Jesucristo siempre nos escucha. Pero la luz también es sinónimo de verdad. Nosotros decimos que el reino de las tinieblas es el reino de la mentira, es el reino del engaño, es el reino de la maldad. Pero el reino de su admirable luz es el reino de la verdad, es el reino de la justicia, es el reino de la rectitud, es el reino de la paz, es el reino de nuestro Padre de las luces, el Padre de los santos, el Padre de la gloria, ese es nuestro Dios. Entonces cuando tú y yo declaramos Jehová es mi luz, estamos uniendo nuestras manos a ese glorioso reino que Jesús nos pidió que oráramos y dijéramos, venga sobre nosotros tu reino. Ese reino es un reino de luz, de verdad, de poder, de salvación, de sanidad, de liberación. Es el reino del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo lo clamamos, ese reino viene. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Qué precioso es poder clamar esa gloriosa luz cuando más lo necesitamos. Estás tú en un momento oscuro, en un momento tenebroso, incierto, inseguro. Estás pasando por pruebas diversas. Quizás estás ahora mismo escuchando este mensaje postrado en una cama, enfermo o enferma, en necesidad de un toque de la luz sanadora de Cristo. O quizás estás pasando por diversas pruebas, estás desalentado, desanimado, temeroso, inquieto, preocupado, cargado, abrumado de las diferentes cargas que llevas. Y tú necesitas que en medio de esa tremenda oscuridad el Señor envíe su luz. Declara con tus labios, Jehová es mi luz. Síguelo declarando, Jehová es mi luz. Yo confío en su claridad. Él me sacará de este lugar oscuro y me sacará afuera la luz de su bienestar y de su presencia. Como David decía, Jehová es mi luz. Es mi luz. Pero David decía también, Jehová es mi luz y mi salvación. La palabra salvación para los hebreos se traduce salvación, pero implica más que eso. Realmente es una palabra de rescate. Quiere decir que Dios es nuestro rescatador, el que nos salva, el que nos saca del aprieto, el que nos saca de la crisis, el que nos saca de las aguas que nos abruman a la roca más alta que nosotros. Eso es lo que David tiene en mente. Dios como un rescatador, como un sanador. Como un sanador. Aún en el griego koiné del Nuevo Testamento, la palabra salvación, sotería, implica también sanidad. Implica que nosotros nos acercamos al trono de un Dios bueno
de un Rey glorioso que nos ama, que nos bendice, que nos ha favorecido, que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y de esa plétora y abundancia de bendiciones, de esos grandes almacenes celestiales, tú y yo podemos venir a esa herencia que Dios nos ha dado y decirle: oh Señor, sálvame, rescátame, ayúdame. Envía tus ángeles, Señor. Envía tus ángeles de rescate. Sácame de esta situación. David estaba postrado y un enorme gigante sobre él, listo y dispuesto a dar su ataque, su golpe demoledor, mortífero. Él quería matar a David. Finalmente, este gigante quería decir: yo soy el matador del matador de gigantes. He vengado la sangre de mis descendientes. David no tenía esperanza. Oh, pero David tenía un Dios que es su Salvador, es su salvación. Y cuando Dios decide salvarte, Él puede enviar diferentes instrumentos. Y en este caso es Abisai el que viene y derriba al gigante, y los demás también le vencen. Pero nota que es Dios quien envía el rescate a David. La hora de David no había terminado. David no había terminado su tarea, no había terminado su encomienda. Él era inmortal hasta que el propósito que Dios tenía para su vida fuese completado. Lo mismo contigo y conmigo. Mientras hay vida y esperanza, mientras tenemos vida, podemos seguir adelante. Eso es lo que Dios le dice a David y lo que Dios te dice a ti. Si tú tienes un pulso, hay vida y hay esperanza. Y tú y yo podemos levantarnos y salir de esas tinieblas donde el enemigo nos ha ubicado y pedirle a Dios: Señor, sácame a tu luz, sálvame, rescátame. Hoy, cómo Dios había salvado a David. La historia de David es una serie de salvaciones y rescates. Es una serie de intervenciones divinas a favor de su siervo. De todos sus enemigos, David había visto que Dios le había librado. De leones, de osos, de gigantes, Dios le había librado. De reyes celosos, Dios le había librado. De ejércitos perseguidores, Dios le había librado, le había salvado, le había rescatado. De enemigos mortales como los filisteos, Goliat, Dios le había librado. Los amalequitas, todos esos grandes pueblos, moabitas, amonitas y todos ellos, Dios les había librado. Enemigo tras enemigo, Dios había usado a David como un martillo para desgastarlos a todos. ¿Sabes por qué? Porque David decía: Jehová es mi salvación. Dices tú y declaras tú también: Jehová es mi salvación. Dios honra la voz de esa fe que pone toda su confianza en Él. ¿Estás tú poniendo toda tu confianza en Dios? ¿O estás esperando que Dios sencillamente te adivine los pensamientos y sepa que estás en necesidad de rescate? No, confiesa, declara ante Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. No tengo a nadie más sino a Dios. Pero cuando yo tengo a Dios, Dios basta, Dios es suficiente, es todo cuanto necesito. Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra mía? David dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi salvación. Y mira la clase de enemigos que David tenía, lo describió el verso anterior: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Era un ejército de psicópatas los que venían en contra de David, gente pagana, muchas de ellas endemoniadas, que venían con ánimos de sangre para destruirlo. Imagínate eso, eran ejércitos literalmente homicidas. Y tú sabes que, y no quiero ser sarcástico, pero tú sabes que a veces tú y yo estamos preocupados por cosas que comparados a esas no parecen tan importantes, ¿verdad? Tú te preocupas por lo que dijeron de ti en Facebook la última vez, o el comentario cortante y mordaz de alguien que tú consideras un enemigo que no buscaste, o estás preocupado de la mirada de aquella persona o lo que pensó aquella otra persona.
Tú y yo a veces nos dejamos que el enemigo nos ahogue en cosas que cuando tú vienes a compararlas con lo que David enfrentaba, realmente es un océano, un vaso de agua. Y no estoy minimizando las heridas que todas estas cosas provocan, pero poniéndolas en perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, no tengas miedo. Aún de esas cosas, Jehová es mi salvación. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, podemos enfrentar cualquier problema porque Dios es nuestro Salvador. Tú y yo sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestra salvación. Jesucristo no solamente murió en la cruz del Calvario para convertirse en nuestra salvación. Jesucristo es nuestro Salvador porque Él resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad en los cielos y la tierra. Él es tu Salvador. Jesucristo es tu Salvador, es mi Salvador. Nos salvó de una vez en la cruz del Calvario, pero nos sigue salvando todos los días porque Él es nuestro escudo alrededor nuestro. Él sigue interesado y preocupado de lo que pasa. Él sabe cómo el enemigo conspira en contra nuestra y quiere venir como una ola, como un río. Pero el Señor Todopoderoso Jesucristo, nuestro Rey, se levanta y levanta bandera de victoria. La victoria de la cruz. Y el enemigo está destinado a fracasar. Jesucristo es nuestro Salvador. Pero también Jesucristo fue nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Y fue Él el que nos salvó, no nosotros mismos, Él. Recuerdo la historia de un anciano que fue a una campaña que conducía el famoso evangelista Dwight Lyman Moody. Ese famoso evangelista del siglo XIX, millares vinieron a los pies de Cristo. Un gran avivamiento en Irlanda, en Inglaterra, a través de los labios de este humilde hombre que tenía un 5º grado de educación, pero cuando hablaba el fuego de Dios salía de su boca como si fuera un dragón ungido, ¿no es cierto? Y dice que este anciano estaba allá y él, después de haber estado toda una semana en la campaña, dio su testimonio al final y dijo una noche estas palabras. Dice, aquí con ustedes he aprendido 3 cosas. Primero, dice él, aprendí que no podía hacer nada para salvarme. No podía hacer nada. Pero también aprendí la segunda cosa, dijo él. Aprendí que no tenía que hacer nada. Dios no requería que yo hiciera algo para ganar mi salvación. Finalmente, dijo él, la tercera cosa que yo aprendí es que Jesucristo lo había hecho todo en la cruz del Calvario. Y que yo no tenía que añadirle para mi salvación nada a lo que Él había hecho o reemplazarlo. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Él es necesario, pero también es suficiente. Lo único que Él tenía que hacer era creerle y recibirle. La obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie salva como Jesucristo salva. Jesucristo nos salva hasta al final. Jesucristo nos salva completa y absolutamente. Nadie rescata como Jesucristo rescata. Nadie nos libra como Jesucristo nos libra. Pablo podía decir que el Señor, testificando en Corinto cuando estaba allá, dice que el Señor se le aparece y le dice, no temas, Pablo, tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, te voy a usar. Yo tengo mucha gente, mucho pueblo en esta ciudad. Y aquellos temores que Pablo sentía, aquella abrumación que él sentía se esfumó de la noche a la mañana. En un instante se fue, porque Dios le dijo, yo soy tu Salvador. Yo soy quien estoy contigo. David lo entendía así. Pero David no solamente entendía que Dios era su Salvador, David termina diciendo esta tercera y gloriosa declaración. Jehová es la fortaleza de mi vida. Tú puedes decir eso conmigo, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Qué quería decir eso con David? Bueno, David ha hablado de protección, pero yo quisiera llevarlo a un poquito más allá. Es cierto que Él es la fortaleza, el lugar donde nos escondemos, el lugar donde nos guarecemos, el lugar donde encontramos refugio debajo de sus alas. Dios es nuestra fortaleza y es una fortaleza segura. Pero David también lo está intimando de otra manera. David está diciendo,
que cuando a él le faltaban fuerzas, Dios era la fuente de su poder. Él era la fuente de sus fuerzas, era la fuente de su fortaleza, la condición de ser fuerte. Él está diciendo que él, que también como Pablo podía decir, he peleado la buena batalla de la fe. Bueno, la ha peleado porque Dios le ha dado las fuerzas. Él pudo muy bien haber dicho, como Pablo diría más tarde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuente de su fuerza, de su fortaleza, de su vigor, de su poder, era Dios. La fuente de sus facultades era Dios. La fuente de sus aptitudes, de sus destrezas, era Dios. Él decía, Dios es el que me prepara para la batalla. Mira cómo lo dice en el Salmo 18. Él dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de la salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Mira lo que dice David en ese Salmo 18. La fuente de su fortaleza es Dios. Si él era un buen guerrero, Dios lo había hecho un buen guerrero. Si él era un gran combatiente, Dios lo había hecho un gran combatiente. Todo lo que él hacía prosperaba porque Dios era la fuente de su poder. Es interesante que cuando tú miras a David y lo comparas a Saúl, Saúl es mucho más alto, una cabeza más alto, él parece más corpulento, él parece más avesado, él parece que es mejor preparado para la tarea de rey. Dios lo había escogido, acuérdate. El problema de Saúl es que él se desprendió de Dios y quiso hacerlo en sus propias fuerzas y a pesar de todas sus habilidades. Y él hizo grandes cosas. Él organizó una nación, estableció una monarquía, capacitó un ejército de la nada, lo preparó, lo dividió en las diferentes divisiones que tenían. Saúl había hecho una obra increíble, magna, como gobernante en la nación de Israel. Lo que él había hecho era asombroso, pero lo había hecho en sus propias fuerzas y había limitado lo que Dios quería hacer de manera omnipotente más allá de la fuerza de este hombre. David, por otro lado, es más pequeño, es menos impresionante, vamos a ponerlo de esta manera, que el rey Saúl. De hecho, cuando tú miras en el Salmo 71:7, David va a decir, como prodigio he sido a muchos. En otras palabras, todos se asombran. ¿Dónde está el vencedor de gigantes? Y esperan ver otro gigante. Y cuando dice, ¿dónde está? Y dice, baja la mirada, ¿dónde está? Ese muchachito es el que mató al gigante. Ese muchachito, ¿y con qué lo mató? Si él no puede cargar ni su propio peso, con una piedra. ¡Qué asombro! Como prodigio he sido a muchos. He maravillado a todos, todos me miran y se asombran y dicen, pero ¿quién es este hombre? ¿Cómo es posible que este jovencito sea vencedor de gigantes? Cuando el mismo Saúl no se atrevía ni a enfrentarlo con su armadura. Pero ahí es donde tú ves la segunda parte del verso 7. Como prodigio he sido a muchos. Y le dice a Dios, mas tú, mi refugio fuerte. La fuente de su fortaleza era Dios. Nosotros juzgamos a veces las cosas muy humanamente, ¿no? El único recurso de medida que tenemos es lo que tenemos, nuestra humanidad. Pero si nosotros pudiéramos ver las cosas como Dios las ve, nos asombraría los instrumentos que Dios ha usado a lo largo de la historia. Instrumentos que parecían tan insuficientes en sí mismos. Parecían equivocaciones divinas, ¿no es cierto? Grupos de pescadores galileos para ser apóstoles, para ser el fundamento de la nueva Jerusalén. Por favor, dirían los sabiondos y la clase, la crema y la nata judía en Jerusalén, los grandes sacerdotes y los escribas, por favor. Imposible, pero mira a Dios. Él usa lo que no es para avergonzar a lo que es, ¿no es cierto? Ese es Dios. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora Pablo era brillante, tenía una mente privilegiada,
Pero antes de exaltarle demasiado por esa línea, recordemos, el Espíritu Santo es el que lo usa para hacer la obra. La única descripción física que tenemos de Pablo es de un historiador y lo describe de esta manera. Todavía no alcanza los 5 pies, cerca de unos 5 pies, calvo, con las piernas torcidas de mucho caminar. Y dice la nariz doblada al estilo europeo, ¿no? Es cierto, la nariz torcida como un gancho. Y dice diminuto, no impresiona a nadie. Con razón los corintios lo menospreciaban físicamente, no es la gran cosa, decían ellos. Pero mira lo que dice, y cuando abre la boca a veces parece hombre, pero en otras parece ángel. Esa es la única descripción que tenemos física del apóstol Pablo. Pero qué gigante, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2/3 partes del Nuevo Testamento fueron escritas por este humilde judío que Dios usó de manera extraordinaria porque puso sus fuerzas en él. La fortaleza de Sansón no venía de sus grandes músculos, porque él hacía cosas que eran humanamente imposibles. Tumbar aquellas 2 enormes portones de la ciudad y arrastrarlas por el espacio que pesaban toneladas. Él lo hizo no porque humanamente tenía la capacidad, sino porque el poder de Dios venía sobre él por medio del Espíritu Santo. Y él con la quijada de un burro, de un asno, pudo matar más de 3.000 soldados enemigos que venían con todo para enfrentarlo a él. Jabalinas, espadas, arcos, flechas, pero mira Samsón lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque su fortaleza estaba en el Señor. Lo que tú puedes hacer es increíble, pero lo que Dios puede hacer a través de ti es milagroso. Milagroso. Si tú dependes de Él, Dios es aquel que puede hacer más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que Él ha puesto en nosotros. Eso es lo que David ha descubierto, que Jehová es su luz, su salvación y la fortaleza de su vida. Y por eso vuelvo y repito ese último verso. Con confianza en Dios él podía decir: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Su confianza estaba en Dios. Nosotros tenemos a nuestro gran Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro lado. Nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Estaré con vosotros todos los días, dijo Jesús, el Rey de Gloria, con toda autoridad en los cielos y en la tierra, el Hijo amado de nuestro gran Dios. Él es tu compañero en tu jornada. Por eso tú y yo podemos declarar, dándole voz a nuestra fe: Jehová es mi luz y mi salvación y la fortaleza de mi vida. Vamos a orar. Padre, en este día, bendito día, Señor, quita de nuestros ojos todo velo que no nos deja ver con claridad. Quita de nosotros todo antifaz que no nos deja ver con claridad. Y da voz a nuestra fe para poder declarar que tú y solo tú eres nuestra luz, nuestra salvación y la fortaleza de nuestra vida. Oh Señor, gracias por el poder de la cruz, al cual podemos venir y declarar: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en esa cruz pongo lo mejor que tengo que ofrecerte para que muera, para que cuando lo levante, Señor, ya no sea mi fuerza, mi poder, mis capacidades, sino que sea tu poder, tu fuerza, tu capacidad, obrando a través de mí para gloria de tu nombre, avance de tu reino. Señor, enséñanos de una vez por todas, enséñame a mí también, que no es el veloz el que lleva la carrera, ni es el astuto, ni es el sabio, ni es el más competente, sino aquel hombre y aquella mujer que depende de ti, para que tú le guíes en su camino, porque es en tus fuerzas que tenemos el poder para vencer, prevalecer, que es con tu salvación que podemos ser rescatados,
y que es con tu luz que podemos caminar bajo la lumbrera de tu voluntad y de tu amor. Así que en este día nosotros declaramos esa verdad. Jehová es mi luz y mi salvación y la fortaleza de nuestra vida. Aunque no sabemos lo que nos espera de aquí en adelante, de algo estamos seguros. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nos humillamos delante de ti, intercambiamos nuestra debilidad por tu fortaleza, nuestra poca luz por tu inmensa claridad y nuestros mínimos esfuerzos por la omnipotencia salvadora de un Dios que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Te adoramos y te bendecimos y te damos a ti la gloria. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amado, te envío con esta bendición preciosa que Dios nos da, porque Dios desea resplandecer sobre ti con su rostro favorecedor. Dice: Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracia, misericordia y paz para ti, amados, en el nombre de Jesús. Aquel que venció al mundo ahora vive en mí. Aquel crucificado ahora es aquí. Aquel que digo yo vencí, vosotros venceréis. Él es el Dios eterno a quien yo adoraré. Fue crucificado por mi rebelión, pero ha resucitado para mi salvación. Sentado a la diestra está mi Salvador. Su nombre es Jesucristo, quien me redimió. Yo venceré. Yo venceré. En mi debilidad está su perfección.